Hola, buenos días. Se está compartiendo, ¿verdad? Ujú. Vale. Buenos días. Buenas. Vamos a ir poniendo la presentación. Bueno, ¿se ve la pantalla compartida? Sí, Sí. Vale. Bueno, pues nada, vamos a esperar unos buenos días a todos los que estáis incorporándose. Vamos a esperar unos 5 minutitos, ¿no? Para que termine sí. de incorporarse el resto de personas que están inscritas en el webinar y ya comenzamos. Ahora hará una presentación del webinar Marisa Antequera y bueno, ya entramos de lleno en lo que es el webinar. Buenos días a los que os vais incorporando. Empezaremos en 1 o 2 minutos, esperando a que la gente se incorpore.
Bueno, vamos a comenzar, si os parece bien, José Manuel y Sandro. Bueno, antes de nada, muchas gracias a todos los participantes por asistir a estos webinars. Recordaros que estamos intentando hacer un flujo de webinars cada poco tiempo. De hecho, creo que el siguiente será el día 10 de abril y está principalmente basado en interoperabilidad. Entonces, en el webinar que vamos a tratar hoy, los ponentes que nos acompañan son José Manuel García Nieto y Sandro Hurtado Requena, que son ambos profesores de la Universidad de Málaga, y también son, participantes del espacio de datos, tanto del espacio de datos del Centro Demostrador de Agroalimentario de Andalucía y luego del Agora Data Lab. Entonces, en primer lugar va a introducir José Manuel García Nieto y luego vendrá Sandro con una parte más práctica. Lo que os queríamos comentar que la sesión será grabada, os la compartiremos seguramente el lunes de la semana que viene, y también os queremos mencionar que se han preparado una serie de microcredenciales, 3 microcredenciales subvencionadas por la Universidad de Málaga, que son para diferentes perfiles, para TIC, SEO, emprendedores, referente a espacios de datos, también relacionadas con observación de la Tierra, y que son parcialmente subvencionadas por el proyecto, en el que cada alumno simplemente tiene que pagar una tasa de 10 euros por la microcredencial. Aún están poniéndose en abierto en la universidad, pero os mandaremos información seguramente cuando os enviemos la información de este webinar. Así que nada, doy paso a José Manuel y luego tenemos al final la parte de preguntas por si queréis alguna pregunta. Así que nada, gracias. Adelante, José Manuel. Bueno, pues muchas gracias, Marisa. ¿Se ve bien la presentación compartida? Sí. Sí, se Vale, ve bien. yo es que ahora mismo veo la presentación, pero no veo nada más. Sí, sí. Bueno, venga, como decía Marisa, este webinar está centrado en lo que son los casos de uso reales ya, ¿no? Realistas, que están desplegados en las diferentes instancias del espacio de datos o de los espacios de datos que tenemos, digamos, en este proyecto. Este proyecto, por poner un poco de contexto, viene promocionado por los proyectos que se iniciaron a principios del año pasado por la Secretaría de Estado de Digitalización y de Inteligencia Artificial, donde, bueno, pues en el desarrollo de este mismo se han generado dos partes fundamentales, que es el Ágora Data Lab, es una oficina tecnológica de referencia, un laboratorio de referencia, donde ya lo que se están realizando pues son despliegues de espacios de datos y de instancias de espacios de datos en producción, donde se están incorporando las empresas. De manera paralela, se ha desarrollado también el EDAN, que es otra instancia de espacio de datos, de la que es ya también el centro demostrador de espacio de datos que se promociona desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Agricultura y Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía. Entonces, en este contexto tecnológico de estas dos instancias de espacio de datos, el Ágora Data Lab, EDAN, dentro de la Junta de Andalucía, pues se han desplegado estos casos de uso tecnológico para hacer demostración de cómo se usa el espacio de datos y de las posibilidades que nos ofrece y de los servicios adicionales pues, que ya se están ofreciendo. Bueno, por dar un poco el índice de este taller, ¿qué es lo que vamos a hablar? Vamos a ver un poco pues, la motivación o la introducción de lo que es la economía del dato y por qué nos ha llevado o por qué está llevando a los gobiernos a realizar este esfuerzo en la preparación de estos ecosistemas para el manejo de datos seguros, ¿no? Que son los espacios de datos. A continuación, pues veremos, entraremos en el espacio de datos en sí y veremos los casos de uso. Ya una vez termine yo de dar esta introducción un poco conceptual de los casos de uso, de estas aplicaciones que se han desarrollado,
Ya Sandro, mi colega Sandro, pues pasará a hacer una demostración técnica, ¿vale? Ya directamente entrando y viendo, haciendo una demo tecnológica de lo que se ha desarrollado. Como decía, dentro de lo que es la economía del dato, que es la motivación que nos lleva a generar este tipo de ecosistemas y este tipo de arquitectura, esto viene por una prioridad bastante crítica, fomentada desde la Comisión Europea, en el sentido de que, bueno, a nivel europeo hay una gran preocupación por básicamente la pérdida de control o la pérdida de lo que es la soberanía de los datos que a nivel industrial y a nivel social se están generando dentro de la Comunidad Europea y que por las tecnologías mayormente dominantes pues, de todas las aplicaciones de Estados Unidos, de los mercados asiáticos, bueno, pues se ve cómo se está perdiendo esa soberanía y entonces la Comisión Europea está implantando ya no solo el marco tecnológico, sino también el marco legal, el marco seguro y el marco al final de soberanía para nosotros como europeos poder gestionar nuestros datos, saber quién accede a ellos, poder comercializar con ellos también, ponerlos en una especie de mercado seguro y tratarlos también pues como una materia prima más, aunque con todas las garantías de seguridad y de acceso a ellos. Por todo esto, pues se está generando a nivel europeo y en concreto a nivel nacional, pues con esta iniciativa de la Secretaría de Estado, pues se están generando estos ecosistemas, estos espacios de datos, que desde la Universidad de Málaga, bueno, pues estamos ya implantando mediante el Ágora Data Lab y desde la Consejería de Agricultura y Pesca en la Junta de Andalucía mediante el EDA. Aprovechamos también para mencionar que para ir fomentando el uso, para ir dinamizando y para ir ya enriqueciendo estas estructuras tecnológicas, pues aparte de estos talleres y esta difusión, la propia SEDIA, la Secretaría de Digitalización, pues ha lanzado lo que es la convocatoria del kit de espacio de datos, del kit de incorporación de espacio de datos, en lo que pues, está subvencionando los costes para las empresas y para todo aquel particular que quiera compartir un dato, pues se subvencionan los costes de subida a estos espacios de datos. El PIB de incorporación está todavía activo, aunque ya le queda poco por los plazos de la subvención y está fomentando pues, que ya la gente se esté adhiriendo al espacio de datos. Bien, pues entramos directamente en los casos de uso que se han inicialmente, desde la primera concepción del proyecto, se consideraron para ir haciendo la demostración, ¿no? El proyecto tiene la orientación del demostrador en el dominio específico o en la industria específica de agroalimentación. Por eso, los casos de uso que fuimos preparando también, que también venían pues, de datos reales, de desarrollo de proyectos reales con empresas en la agroindustria, pues se han centrado en básicamente cuatro partes fundamentales o cuatro problemas fundamentales que se suelen tratar dentro de la industria de la agroalimentación, ¿no? Un primer caso de uso puede ser el de predicción de cosecha a partir de datos integrados, datos de histórico de cosecha de los productores, a los cuales pues, se le integran también otras variables exógenas, ¿no? Otras variables que incorporamos, como son de climatología, de índices satelitales, que ahora os iremos comentando. Otro segundo caso de uso es el de monitorización de cultivo y detección de plagas y enfermedades en cultivos extensivos, digamos, y en concreto pues nos centramos en el olivar y en una enfermedad
o en una patología que se registra, que es bastante crítica y se registra anualmente. De hecho, estamos ahora mismo, ¿no? Acabamos de pasar el periodo en el que se da la máxima incidencia de repilo de olivar y bueno, vamos a ver cómo se articula este caso de uso. También se ve otro caso de uso centrado en lo que es pues un sistema de alarma para el caso de estrés hídrico en cultivo, en el cual pues básicamente utilizando datos satelitales, datos que vienen del sistema Copérnico, mediante índices espectrales muy específicos, pues podemos detectar y generar un sistema de alarma para ver si en ciertas parcelas pues se da un estrés hídrico y poder aplicar esta irrigación cuando se pueda y tomar medidas. Y un cuarto caso de uso es el de, como ponéis, detección de usuarios de aguas subterráneas, que bueno, más o menos ha derivado un poco en también monitorización del estado de los acuíferos que tenemos y sobre todo los acuíferos que están directamente ligados a explotaciones agrarias. Bien, pues empezamos por ya desgranar un poco para que sepáis esto todavía a nivel muy conceptual. Ahora en el taller veréis la implementación de este caso de uso y cómo funciona. Pero a nivel conceptual, lo que tiene el caso, pues tiene estos diferentes actores. Empezamos con el de predicción de cosecha y bueno, centrándonos en la parte del espacio de datos, o en el centro demostrador, que es la parte central que hay, que es la que va orquestando y organizando todo este intercambio de datos y la acoplación de datos para generar un nuevo conjunto de valor añadido y que nos permita hacer una predicción de cosecha con bastante garantía de que vamos a acertar, pues se ven los diferentes actores que interactúan aquí. En principio, bueno, pues tenemos esta flechita de color azul, azul oscuro, no sé si veis mi cursor, donde el caso de uso, a partir de un recorte de una parcela o incluso una referencia catastral o incluso un código de la PAC del agricultor, ¿no? Que es al fin y al cabo el, el individuo que accede al espacio de datos y a este servicio específico. Una vez que hace pues, una demanda de esta predicción de cosecha, lo que hace es ir subiendo sus datos de su parcela, básicamente pues el recorte en mapa digital de su parcela o bien, ya os digo, con la referencia catastral y en base a ese recorte el servicio automáticamente va incorporando estas variables exógenas, va incorporando, bueno, pues valores climatológicos que vienen de servicios de predicción climatológica como la EMET, como REDIAM, como el Servicio de Climatología de la NASA, y va incorporando variables pues, como precipitación, la temperatura máxima, la mínima, de humedad, dirección y velocidad de viento y también pues valores de evapotranspiración, ¿no? Que son valores de cómo las plantas que se monitorizan van evaporando esa humedad que tienen. Todo eso se puede calcular mediante índices y se incorporan al conjunto de datos. También se hace de manera automatizada una incorporación de variables satelitales, variables mediante el satélite Sentinel-2 del programa Copérnico. Se obtienen unos índices espectrales de la salud vegetal de las plantas que están en la parcela especificada y se obtiene una serie temporal de cómo esa salud vegetal va evolucionando. Entonces se ve muy bien por los periodos de floración, los periodos de más sequía, los periodos lluviosos y se ve cómo va evolucionando esa vigorosidad vegetal, ¿no? Y bueno, pues también se obtienen otros datos específicos o se pueden incorporar, pues como datos
gubernamentales, básicamente, pues como puede ser la referencia SIGPAC, ¿no? Que es una referencia específica de la explotación agraria. Con todos estos datos ya se incorpora el dato específico del agricultor, ¿no? Que es necesario, se representa con estas flechas verdes, que es ya la incorporación propia de los datos del agricultor. Es necesario que el agricultor ponga su histórico de cosecha, en este caso la superficie, el número de plantas, la variedad que tiene, para que a ese histórico de cosecha, que es el dato que el agricultor registra en el espacio de datos y le aplica una serie de políticas de acceso, pues a este histórico se le acoplan todas las demás variables que hemos mencionado anteriormente y mediante pues una serie de modelos de predicción de inteligencia artificial, como son modelos ARIMAS, modelos los clásicos de aprendizaje máquina, pues se le acoplan este conjunto de datos nuevos ya generados y realiza las predicciones. Con lo cual, pues el agricultor pues, ya tiene un dato de bastante valor, nuevo, generado, con el cual pues, puede hacer ya pues, sus propias estrategias, ¿no? Pues sabiendo más o menos, con cierto margen de error, sabe más o menos pues, la cosecha que va a tener y con cuál puede hacer una predicción de insumos, de fertilizantes, etcétera. Básicamente lo que queremos mostrar aquí son las partes donde se incorporan datos abiertos, datos que ya están disponibles, y los propios datos del empresario, que son los que incorpora con esos permisos y llevando esa gobernanza al espacio de datos. Y como todos juntos, pues generan ese nuevo dato de valor. ¿Ok? Eso es básicamente aquí esa interacción la que se pretende llevar. Bueno, pasamos al siguiente, al de sistema de alarmas de estrés hídrico. En este caso, prácticamente todos los datos que se van incorporando son muy similares, son datos también de índices espectrales satelitales muy específicos para la detección de este estrés mediante una combinación de bandas de estos barridos satelitales que se van haciendo. En este caso aquí el dato que incorpora el agricultor pues son también si aporta información específica dentro de su parcela, históricos también de estos eventos de estrés hídrico y de bueno, pues del estado fenológico que tiene su plantación. En este caso pues ya de manera muy similar, aunque con índices espectrales y con datos diferentes, se obtiene ese mapa de riesgo de la posible incidencia de estrés hídrico que tiene su parcela o no. Pasamos al siguiente, en el caso de monitorización de enfermedades y en el caso específico de repilo del olivar. El repilo es una especie de hongo que surge en el olivar cuando se dan unas condiciones específicas de meteorología. Sí, básicamente cuando en un olivar pues se da una humedad constante relativa durante un periodo prolongado de horas o de días, ¿no? Cuando se da más allá de 12 horas, pues empieza a surgir este hongo de repilo que lo que hace que empieza a dañar la hoja del olivo, con lo cual se genera una defoliación propia del olivo y bueno, pues con lo que conlleva esto, ¿no? Incluso en algunos casos, pues hasta la propia muerte del árbol. Es una patología que se trata bastante bien hoy en día, pues con unos tratamientos de sulfataciones, con productos no nocivos, sino que están perfectamente eh, permitidos por la Comisión Europea y que no son dañinos ni dejan trazas, pues se combate el repilo y se puede evitar. Por esto son necesarios los sistemas de alarma de posible incidencia de repilo en el olivar. ¿Cómo se obtienen estos sistemas de alarma? Pues monitorizando estas variables meteorológicas básicamente en tiempo real. En este caso, pues mediante
un modelo matemático obtenido por observaciones científicas. Se ha generado ese modelo para el cálculo de la posible incidencia y la severidad del repilo en el olivar. Entonces, pues obteniendo estas variables meteorológicas y con variables satelitales también, se hace el cálculo de este modelo y se puede generar un mapa de riego. Lo estamos haciendo a nivel andaluz, aunque se puede hacer también a nivel global, siempre donde haya olivar, y incluyendo también pues, el mapa digital de las variedades de olivo en Andalucía, puesto que cada variedad tiene una resistencia específica al repilo, la incidencia dentro de las variedades que hay, esta metodología e incluso el dato que incorpora el agricultor, que bien puede ser pues la situación de su propia parcela o también pueden ser puntos específicos de observaciones que el agricultor ha hecho en su propia parcela, pues incorporando estas posiciones de latitud y longitud, esta posición de coordenada, pues se pueden incorporar de manera real al propio mapa de riego, con lo cual pues se hace este recálculo del riego. Lo que se genera es pues una especie de mapa de calor con curvas, con diferentes colores específicos, donde bueno, pues los colores más agudos significan más riego y los más claros pues menos riego. ¿Qué es lo que consigue el agricultor? Pues puesto que se hace en base a datos de predicción de la climatología, puede predecir a 2 o 3 días vista qué incidencia puede haber en su parcela, con lo cual, pues, tener tiempo para aplicar estos fitosanitarios y aplicar estas sulfataciones para que mitigue el riesgo de repil. ¿Ok? Bueno, y finalmente, pues en el caso de la monitorización de estado de acuíferos, pues similarmente, bien sea también con indicadores satelitales, bien sea también con puntos monitorizados que hay pues, dentro de registros que se dan con las confederaciones hidrográficas. Se realiza esta aglomeración de datos y con el dato específico de cada agricultor o de cada propietario de parcela, pues se puede obtener pues bueno, el estado del acuífero que puede tener cerca o incluso en su parcela, ver si hay una merma, si bueno, hay un estado hídrico lo suficientemente bueno y bueno, dentro de las posibilidades de si este agricultor pues tiene la posibilidad de acceder al agua subterránea mediante sus permisos o no. Básicamente se hace aquí una monitorización a nivel regional, porque hacerlo también a nivel de parcela, bueno, tiene una granularidad que es un poco más difícil. Si bien lo que es el caso de uso, pues tiene todos los elementos, el de incorporar información gubernamental, información específica que hay disponible, información propia del agricultor o del empresario, generar datos nuevos a partir de todo ello, a partir de su agregación y generar pues esa monitorización de valor bueno, que puede ser incorporada también a su vez al espacio de datos. Bueno, por último, el último caso de datos un poco ya muy genérico, caso de uso más genérico, tiene una orientación ya no tan práctica, sino una orientación pues un poco más de investigación, en el cual pues mediante todas estas aplicaciones internas y módulos específicos que tenemos para incorporar datos de satélite, de meteorología, para hacer alguna combinación de datos, alguna transformación, pues que son microservicios a su vez que se incorporan en el espacio de datos, pues se está generando una capa semántica, una capa de modelización de datos estandarizada para que a nivel de datos pues, se pueda también incorporar con otros datos externos. Esto es lo que se llama la infraestructura de datos integrados, el IDA, y es un caso de uso específico que también
todos estos casos de uso se están escalando ya también a nivel europeo con otras iniciativas y partenariados a nivel europeo. Bueno, pues dado, ya he explicado un poco este recorrido conceptual, ¿no? Pasamos ahora ya directamente a comentaros las partes técnicas del espacio de datos y ya cedo la palabra a mi colega Sandro Hurtado, perdón, que os va a explicar bastante mejor y os va a llevar al taller práctico más interesante. Eso es. Nada, muchas gracias, José Manuel, por la introducción a estos casos de uso. Como comentaba mi compañero, yo me voy a centrar más en la parte práctica. Antes de iniciar la demostración en la propia plataforma, necesito daros unas pinceladas de varios conceptos que necesitamos entender antes de pasar a ver la plataforma, ¿no? El primer concepto sería el concepto de conector. ¿Qué es un conector? Un conector se define como un punto de enlace técnico que permite a un participante interactuar con el espacio de datos. Es decir, este conector va a ser el punto de enlace hacia esta plataforma que le va a permitir a un participante, el participante ya será una empresa, una organización, un usuario final, en definitiva, le permitirá tanto proveer recursos, es decir, conjunto de datos, publicar sus datos, etcétera, y consumirlos, ¿vale? Y por otro lado, tenemos el concepto de catálogo federado, que es el punto de enlace común donde están todos los participantes y pueden acceder y conocer todos los recursos publicados. Sería básicamente, bueno, pues ese catálogo donde se puede dar visibilidad a todos los recursos que todos los participantes publican a través de de la plataforma. Yo, si quieres pasar, José Manuel, a la siguiente diapositiva. Bueno, sin más preámbulos, realmente yo creo que lo interesante es enseñaros directamente la plataforma del espacio de datos. En este caso, al ser un webinar práctico, obviamente no vamos a enseñar el espacio de datos agroalimentario de Andalucía, ¿vale? Porque ya hay ciertos participantes que están proporcionando información y están incorporados en esta plataforma, pero hemos desplegado un espacio de datos de prueba con diversos conectores que representaría la incorporación de varios participantes y vamos a ver cómo se vería ese catálogo federado, cómo se podría negociar un servicio, ¿no? En este caso vamos a ver estos casos de uso que ha presentado nuestro compañero José Manuel. Y bueno, en definitiva, daros una pequeña pincelada de qué sería esta plataforma de espacios de datos. Si te parece, José Manuel, deja de compartir, ¿vale? Y Venga, así ya comparto dejo, yo. te cedo el control. Vale. ¿Se ve mi pantalla ahora? Sí, ¿Se está viendo la plataforma? sí, Sí. sí, se ve Vale, perfecto. vale, genial. Pues vale. Eh, Creo que es conveniente comenzar, aunque realmente el objetivo es enseñar cómo se negocian estos servicios a través de la plataforma y vamos a ver cómo utilizamos cada uno de ellos. Creo que es necesario hacer un pequeño paseo por la plataforma para ver cada una de sus funcionalidades de forma muy rápida, ¿vale? Esto de aquí sería la interfaz que le proporcionamos a cada uno de los participantes. Cada interfaz será única de cada conector, ¿vale? Aquí tenemos la identificación del conector. Nosotros le proporcionamos unas credenciales verificables, ya que nosotros somos promotores de espacio de datos y en este caso la Universidad de Málaga es la que certifica que el participante, pues bueno, legalmente le da como esa identificación al participante dentro de la plataforma. Tanto la Universidad de Málaga como Gaia X, que es una organización también promotora de todo este ecosistema, ¿no? De la estrategia europea del dato, plataforma de espacio de datos, etc. Bueno, sin más preámbulos,
aquí en el panel izquierdo veríamos la parte de consumir servicios, ¿vale? Aquí el participante actuaría como un consumidor de recursos y servicios. Y en la parte de abajo tendríamos las posibilidades de hacer la publicación de recursos, ¿vale? En la barra de arriba tenemos el panel de control, que es donde nos situamos, que indica un pequeño reporte de cuántos recursos estamos consumiendo o, por lo contrario, cuántos recursos estamos proveyendo. Un panel de cambios, que bueno, es interesante ver en qué versión se está desarrollando ahora mismo la plataforma y qué cambios se verán registrados en un futuro, ¿vale? También se proporciona una página de participantes donde se listará todos los participantes que estén integrados en esa plataforma del Espacio de Datos Agroalimentario de Andalucía. En este caso, al ser un caso de ejemplo, obviamente, pues le hemos puesto nombres simbólicos, Conector 1, Conector 2. Sin embargo, en la plataforma de EDA, el Espacio de Datos Agroalimentario de Andalucía, ya cada uno de los participantes, bueno, ven información relevante sobre otros, cuál va a ser su rol dentro del espacio de datos y información que puede ser relevante a la hora de establecer una negociación con otros participantes. ¿Vale? Pues en este caso, como nos centraremos en enseñar los casos de uso, vamos a ver cómo se comporta este catálogo de datos federados y veremos cómo se puede negociar estos servicios que hemos publicado previamente en la plataforma. Aquí, al acceder al catálogo, vemos que ya están publicados los servicios, el de predicción de cosechas, monitorización de cultivo, plagas y enfermedades, el caso de uso de sistema de alarma de estrés hídrico en cultivos y también hemos proporcionado otro conjunto de datos, en este caso son conjuntos de datos sintéticos para hacer una demostración de producción de cultivo de cítricos, ¿vale? Por lo tanto, un participante cuando entra en la plataforma, la forma de negociar uno de estos servicios sería buscándolo en el catálogo federado, que aquí tenemos un buscador por palabras claves, sino también podríamos filtrar el catálogo de cada uno de los participantes. Por ejemplo, si tenemos interés en el catálogo de una cierta empresa, podemos filtrar directamente aquí, en el catálogo. Una vez encontrado el servicio que nos interese, por ejemplo, en este primer caso el de predicción de cosecha, lo único que tendríamos que hacer es pinchar en él y darle al botón de negociar. En este caso, al ser un caso de demostración, el servicio estará disponible para todos los participantes. Sin embargo, cuando un participante publica un dato o un recurso a través de la plataforma, lo hará bajo una serie de políticas de privacidad y seguridad, donde indicará con quién quiere compartir ese dato, durante cuánto tiempo quiere compartirlo. En definitiva, define una política, una gobernanza con respecto al dato que está compartiendo. En este caso, obviamente, pues lo hemos subido para que todos los participantes puedan negociar ese servicio y esos conjuntos de datos. Por lo tanto, si le damos al botón de negociar, se realizaría el proceso de contratación del servicio. Aquí nos saldría la negociación ha sido completada con éxito y podríamos ir a nuestro contrato, que se nos almacena en la sección de contrato de la plataforma aquí, ¿vale? Por lo tanto, una vez tenemos el contrato realizado, lo que tendremos que hacer es transferir ese servicio a nuestro espacio de trabajo. ¿Por qué? Porque conceptualmente los espacios de datos no almacenan información, ¿vale? La transferencia de información va de punto a punto, es decir, irá desde el sistema de almacenamiento del participante 1 al sistema de almacenamiento del participante 2. Por lo tanto, cuando hemos hecho la negociación de este servicio, lo que estamos realizando es un contrato legal con el otro participante, donde estamos realmente
verificando y asegurando que cumplimos las políticas definidas por el participante. Una vez contratado el servicio o el conjunto de datos, debemos de transferirlo a nuestro propio sistema de almacenamiento. Pongo un ejemplo sobre la mesa. Imaginaros un participante 1 que tiene un sistema de almacenamiento en Amazon y un participante 2 que tiene un sistema de almacenamiento en Azure, en Microsoft o en Google Cloud, que es bastante más común. Pues la información iría directamente desde el sistema de almacenamiento de Amazon hasta el de Google Cloud, ¿vale? Sin pasar el dato por la plataforma de espacio de datos. Es decir, en el espacio de datos no se almacena información. Por lo tanto, como iba comentando, cuando realizamos esa negociación, una vez que obtienes el contrato, legalmente ya tienes acceso a ese dato, sin embargo, faltaría transferirlo. En este caso, si yo estoy negociando un dato de un participante que lo tiene en Amazon y mi sistema de almacenamiento es Google Cloud, yo tendría que hacer la transferencia directamente hacia Google Cloud, ¿vale? Simplemente por contextualizar. En este caso, vamos a utilizar un sistema de almacenamiento nuestro, propio de la plataforma, para enseñar este ejemplo, pero quiero dejar claro que la plataforma no es un repositorio de datos, ¿vale? Que la transferencia de información va de punto a punto. Por lo tanto, una vez que tenemos negociado este servicio, le daríamos al botón de transferir. Y se iniciaría la transferencia de información, donde aquí podemos monitorizar el estado de la transferencia. En este caso, al ser un servicio, la transferencia se hace casi de forma inmediata, porque lo que estamos transfiriendo al fin y al cabo es una URL, un enlace, ¿no? Sin embargo, a la hora de transferir un dato, este proceso de transferencia nos indicaría en qué estado se está transfiriendo ese dato de un punto A a un punto B, ¿vale? Si estamos transfiriendo un conjunto de datos que en el orden de gigabytes, por ejemplo, que la transferencia no es inmediata, un conjunto de datos pesado, digámoslo así de forma coloquial, pues podríamos monitorizar en qué estado se encuentra la transferencia de ese dato. Bueno, si no me enrollo mucho más en esta parte, porque realmente está la funcionalidad de la plataforma y mi objetivo es enseñar los casos de uso, pero creo que es conveniente entender cómo funciona la plataforma interiormente. Entonces, una vez negociado el servicio y lo hemos transferido a nuestro espacio de trabajo, lo tendríamos disponible aquí, en el apartado de servicios. Este apartado de servicios es donde se va a almacenar todos los servicios barra aplicaciones que el participante contrate a través del catálogo federado. Por lo tanto, en este caso hemos negociado el servicio de predicción de cosecha, que cuando le damos al botón de abrir, pues aquí tendremos una pequeña descripción del servicio, ¿vale? Que esta documentación pues será particular de cada servicio. Y se nos genera un usuario y una contraseña para poder ingresar en ese servicio, que podemos hacerlo directamente clicando aquí. Y ya se nos loguearía el usuario directamente. Por lo tanto, espero que se haya entendido bien este proceso y ahora pasaré a enseñar directamente los casos de uso, ¿no? La funcionalidad de cada uno de estos casos de uso. Como comentaba nuestro compañero José Manuel, el caso de uso de predicción de cosecha funciona principalmente con el histórico de producción del usuario, ¿no? En este caso puede ser una cooperativa o incluso un usuario final, un agricultor, tiene un histórico de producción. Imaginemos un histórico, pongamos un cultivo en concreto, ¿no? Un histórico de naranjas que va desde el año 2000 hasta el año 2026. Con este servicio, lo que entrenaremos es un modelo de inteligencia artificial para darle una predicción de qué producción va a tener ese agricultor el año que viene. Por lo tanto, para utilizar este servicio, lo primero que tendremos que hacer es subir ese histórico de producción, en este caso producción de naranja. Esto será una serie temporal, pues con los datos de naranja, ¿no? Es el registro de la producción de naranja durante los últimos años. Este conjunto de datos de producción, perdón,
como comentaba José Manuel, se puede enriquecer con otros datos adicionales. En este caso, lo enriquecemos con datos meteorológicos. Por ejemplo, estos datos van a influir en la predicción del siguiente año. Por ejemplo, la temperatura, la precipitación de los últimos años, el grado de humedad. Son datos representativos que ayudarán a este modelo de inteligencia artificial a ofrecer una buena predicción de la producción de cultivos el siguiente año. Asimismo, se incluyen datos de índices satelitales, en este caso particularmente el NDVI, que mide el grado de vegetación de la Tierra. Es decir, podemos ver, pues, efectivamente, si en la parcela en cuestión que estamos estudiando, realmente el grado de vegetación, pues, lo podemos medir y solo añadimos como una característica adicional a la hora de entrenar este modelo. Y por último, también podemos incluir un índice, se llama índice de evapotranspiración, SPEI, que en definitiva lo que mide es el grado de sequía de la parcela. También nos dará una información adicional para contextualizar los patrones de comportamiento, ¿no? de esa parcela. Por lo tanto, recapitulando, hemos añadido el histórico de producción de naranjas, enriquecemos el conjunto de datos con datos meteorológicos, de imágenes satelitales y el índice de evapotranspiración. Y ahora tendremos que indicar dónde se encuentra esa parcela, ¿vale? Para hacer la descarga de todos estos datos. Porque la idea es que nosotros geolocalizamos la parcela y de forma dinámica y automática se hará la descarga de todos esos datos climatológicos, por ejemplo, provenientes de la EMET. Buscaríamos la estación meteorológica más cercana y sería la descarga de todos esos datos. Igualmente con los datos de Sentinel y el índice de evapotranspiración. Indicaremos el código de la parcela SIGPAC. Pondré aquí la correspondiente a este conjunto de datos. Y indicaremos qué modelo de inteligencia artificial queremos usar para realizar esta predicción. Tenemos disponible en esta versión del servicio 3 modelos distintos, uno llamado Sarimax, basado en modelos autorregresivos, no voy a entrar mucho en detalle, otro llamado Random Forest, que es de Machine Learning clásico, y un sistema de votado entre ellos. Por lo tanto, ya podremos inicializar las predicciones, seleccionando el modelo que queramos. Ahora mismo, este modelo de inteligencia artificial está actualizando sus parámetros para aprender patrones de comportamiento de esa serie temporal de producción del agricultor y de esos datos adicionales con los que hemos enriquecido este análisis, ¿vale? Esos datos climatológicos, etc. Si os dais cuenta, simplemente como observación, hay dos tipos de configuración de modelo, una simple y una compleja. He elegido la simple para que no tarde mucho a la hora de entrenar el modelo. Sin embargo, si elegimos una configuración compleja, significa que el modelo de alguna forma se ajustará mejor a esos datos, pero computacionalmente hablando tardará bastante más tiempo. En definitiva, ya el modelo ha realizado su predicción. Aquí podemos ver la predicción de producción de cultivo de cada uno de esos modelos para ese año. Y podemos ver qué precisión ha obtenido cada modelo validando su comportamiento en el histórico de los datos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el mejor modelo ha sido este llamado Sarimax multivariado, donde podemos considerar que la precisión del modelo está en torno a un 85% aproximadamente. Y aquí es importante destacar que se proporciona lo que se llama una matriz de correlación, es decir, qué relación tiene cada una de las variables con la variable que queremos predecir en este caso, que es la producción del cultivo. Podemos ver, pues bueno, cuánto afecta la humedad a esta parcela, cuánto afecta la temperatura, la radiación, la precipitación, etc. Y por último, bueno, tendríamos todos estos conjuntos de datos disponibles para descargar
También podemos descargar ese modelo de inteligencia artificial para volver a utilizarlo en un futuro y el resultado de cada una de las predicciones, todo ello en formato CSV. Por otro lado, se le ofrece al usuario, a ver si puedo, que no me deja, se le ofrece al usuario ver un reporte del estudio de su finca finalmente a modo de informe, donde se ve, bueno, pues su parcela geolocalizada en el mapa, aquí justamente el recorte. Vemos de nuevo la predicción de cada uno de estos modelos, en este caso la predicción del modelo Random Forest, aquí con un histograma, donde podemos ver pues la cantidad de kilos de producción que producirá ese siguiente año. Y también se puede visualizar gráficamente pues esas variables adicionales con las que hemos enriquecido este análisis, ¿no? En este caso, el NDVI, que proporciona el grado de vegetación de la Tierra proveniente de las imágenes de satélite, o incluso el índice de evapotranspiración, es decir, mide el grado de sequía a lo largo de todos estos años y vemos, pues, como es lógico pensar, ¿no? En los periodos más cerca a diciembre, pues el grado de sequía es menor. En los periodos de verano, pues el grado de sequía es mayor y son, por ejemplo, este índice de evapotranspiración, pues vemos que tiene un comportamiento cíclico a lo largo de los años, ¿no? E igualmente, finalmente se proporciona un informe completo, a ver si, de todo este estudio. ¿Se ve el informe, José Manuel, Marisa? Sí, ¿no? Sí. Sí, Se sí, se ve proporciona perfectamente. un reporte completo de todo este estudio en formato PDF para proporcionárselo eso al agricultor, a la cooperativa, pues sería con el código de usuario, en este caso es un usuario ejemplo que hemos contratado a través de la plataforma, el rango de fechas, el modelo seleccionado, el código catastral, la fuente de datos utilizada, DAEMET, etcétera, el reporte con la predicción y la producción y algunas gráficas adicionales. Genial. Parece que vamos un poco escaso de tiempo, pero creo que sería interesante dedicar al menos 3 minutos a enseñar el caso de uso de monitorización de plagas y enfermedades, el repilo, que es bastante interesante. Vamos a abrir el servicio a través de la plataforma de espacio y datos, como hemos hecho antes, ¿vale? De la misma forma, a la hora de negociar el servicio, pues ya se nos generan las credenciales, usuario y contraseña, y en este botoncito de aquí podemos abrir directamente la URL del servicio. Este servicio, como indicaba el compañero José Manuel, calcula la incidencia del repilo del olivo a través de una ecuación matemática donde se van ajustando cada uno de esos parámetros con variables climatológicas. Para utilizar este servicio, de forma predeterminada, ofrecería el grado de incidencia del repilo en el mapa de Andalucía, ¿vale? Para ello, lo único que tendríamos que hacer es seleccionar una fecha para ver el grado de incidencia en esa fecha en concreto. Podemos seleccionar fechas anteriores al día de hoy y posteriores hasta una semana. Es decir, podemos hacer una predicción del repilo hasta una semana vista, ¿vale? Podemos seleccionar, por ejemplo, el día de hoy, a ver cómo va el grado de incidencia del repilo. Y le daríamos a General Map. En este momento, bueno, pues se está haciendo el cálculo de esta ecuación matemática y veríamos el grado de incidencia del repilo en el mapa de Andalucía, viendo el grado de severidad pues ordenado en una gama de colores desde un azul oscuro a un rojo intenso, ¿vale? En el mapa de Andalucía. De la misma forma, creo que es interesante destacar que se puede medir el grado de incidencia del repilo en una parcela en concreto. El usuario aquí puede subir una parcela en formato GeoJSON. Voy a subir una a modo de ejemplo. Y de la misma forma, podría indicar, en el caso que lo sepa, pues la edad de la hoja en meses, qué variedad del olivo tiene ese agricultor en su parcela. Por ejemplo, podemos seleccionar alguna de ellas, por ejemplo la hojiblanca,
y le daríamos al botón de generar pronóstico. Y por último, generaríamos el mapa para esa parcela en concreto. Ahora mismo estamos teniendo los datos climatológicos provenientes de la EMET. Y aquí tendríamos el resultado del grado de severidad de esa parcela en cuestión. Aquí podemos poner el mapa de Google para ver dónde está geolocalizada la parcela. Y bueno, pues finalmente pues el grado de severidad pues lo marcaría el color, que en este caso vemos que tiene un grado de severidad bastante pequeño del índice del repilo, marcado como azul. Y también proporcionamos valores de los datos climatológicos, el pronóstico de estos datos climatológicos de temperatura, precipitación, el porcentaje de humedad y el pronóstico de la severidad del índice del repilo a lo largo de los días. Y obviamente todos estos datos pues, se pueden descargar para que el usuario lo pueda almacenar en su espacio de trabajo. Pues yo creo que podemos dejar aquí la presentación del webinar para dejar un poco de tiempo si alguna persona tiene alguna pregunta con respecto a la presentación o si tiene alguna curiosidad. Podéis preguntarlo por el chat o si alguien levanta la mano le podemos habilitar Eso el es. micrófono y la cámara. Sí, mejor levantar la mano y así os habilitamos el micrófono. Vale, Pablo Ruiz. ¿Se lo habilitas tú, Marisa? Sí, habilitado. Puedes Vale. desmutearte, Pablo, y te escuchamos. Pablo, tendrías que desmutearte. Te hemos habilitado para que puedas desmutearte. Mm, Bueno, si no, mientras tanto Vale, pasamos a la siguiente pregunta. Voy a habilitar a eso es. Antonio Fernández. Vale. Antonio, Hola, buenas, ¿me oís? Sí. sí. Magnífico. Muchas gracias por la presentación. Antes de nada, he estado viendo que los códigos de las parcelas de SIGPARC hay que meterlos casi uno a uno. ¿Habría posibilidad de subir un listado si yo tengo un agricultor que tenga una serie de listados de códigos de SIGPARC? Ujú. Realmente, ¿Se podrían subir? como está diseñado ahora el servicio, la idea es hacer la predicción de la producción de ese cultivo para una parcela en cuestión, para una parcela en concreto. Entonces el Ujú. servicio ahora mismo funcionaría así, parcela a parcela. Entonces, Sí, ¿tiene de todas pensado una formas, evolución del servicio para dar un espectro más amplio? Por ejemplo, yo pertenezco a una cooperativa sí. y entonces, claro, nosotros manejamos datos no de una parcela, sino de una parcela de la serie de agricultores que tenemos asociados. Sí. Ujú. ¿Se tiene pensado en un futuro ampliarse el servicio? Es una buena idea y de hecho hemos estado barajando eso. Bueno, pues para casos de cooperativas donde no manejan una parcela, incluso algún propietario que tiene 7, 10 parcelas, de subir pues, en un fichero todos los códigos uno después de Ujú, otro y que se vaya generando, digamos, este informe de manera automática para todos. Esto es ujú. algo que podemos hacer Vale. en una mejora. Sí es verdad que se nos escapa ya en el contexto de lo que es el plazo del Sí. proyecto actual y Ujú, tal. Eso es. De todas formas, bueno, os comento un poco en petit comité, no ujú, una siguiente evolución, como lo estamos escalando también para nivel europeo, dentro de ujú, una partnership nueva que hay en un proyecto europeo que es el Agriculture of Data. Sí, una evolución es eso, técnicamente bastante asumible, o sea que lo podemos hacer Vale. sin mucho problema. Incluso intentar escapar de tanto paso visual de, bueno, pues yo te subo eso, un Ujú, ficherito
10 parcelas, te la genera toda y te la da. O sea, Me eso la es devuelve al mejor en un JSON y ya lo puedo yo coger esa información y explotarla en mi cuadro de mandos internos. Eso es. correcto. Correcto, Vale. o sea, hacerlo ya a nivel un poco más de API, que no tanto Ujú, eso. Dice, bueno, pues ya para un usuario un poco más avanzado, que pum, ujú. pum, mande la información y la tenga todo en lote, digamos. De Entonces, eso acuerdo. es algo que ya lo teníamos hablado, no puesto en el tren de desarrollo, pero lo Ujú. teníamos hablado. Seguro que va a ser una mejora vamos, en las siguientes versiones. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias. Otra pregunta que tenía. En el tema de predicción de cosecha, en la presentación he visto que se queda en 2025. ¿La predicción la hace a futuro o es Sí, una analítica de datos a pasado? sí. Si quieres respondo yo, José. Realmente esto era un simple ejemplo de cómo se haría eso, el uso de este Ujú, servicio. Realmente cómo funcionaría sería efectivamente como tú indicas, ¿no? El histórico llegaría hasta el día de hoy, hasta ujú. 26 de marzo de 2026, y nosotros proporcionaríamos una predicción hasta el año que viene, hasta marzo del 2027. Hasta marzo de 2027. Vale, Eso es. vale. ¿Qué fiabilidad tiene esa predicción? ¿O depende del modelo? Claro, es lo que estábamos enseñando antes, ¿no? Cada modelo va a ofrecer una confianza o una precisión y lo que hacemos de forma automatizada es, pues, en ese entrenamiento evaluamos la Ujú, calidad de cada uno de los modelos y le decimos al usuario, oye, esta va a ser la producción el año que viene, pero con esta confianza, por así decirlo. ujú. Vale, de acuerdo. Digamos Muchas que gracias. No tengo más preguntas. Muchísimas gracias por responder. el, por añadir un poco, depende también de la parcela y los datos que sea. Eso O es. sea, cada conjunto de datos y cada modelo, por eso se hace una ejecución, digamos, como se llama, on the fly, ¿no? En el mismo tiempo, da unos resultados diferentes. Por decirlo un poco a grosso modo, normalmente no nos quedamos un poco contentos hasta que tenemos un R cuadrado de 0,9, 0,95. O sea, eso es un margen de confianza del 95%, que es, digamos, el nivel estadístico, ¿no? Es una especie de estándar estadístico para decir, vale, claro, ese entrenamiento y ese nivel de confianza si lo hacemos con datos de pasado, porque yo no puedo Claro. verificar, o sea, yo puedo verificar con datos que ya conozco. Dice, vale, pues una vez que yo veo que para la predicción del año 95 me equivoco en el 0,5%, digo, vale, ya está el modelo bien. Ahora voy a predecir para 2027, para 2026 y 2027. Entonces, con esa confianza es con la que sacamos las nuevas proyecciones. Eso es. Vale. Una última pregunta, ya no, que si no voy a monopolizar toda la sesión, y no es mi intención. ¿Los datos del RIAF están contemplados en el modelo? ¿Los datos Los de qué, datos, perdón? Del RIAF, de enfermedades, que los eh, peritos comunican a la consejería. no, no, eso se está hablando o se está gestionando para que la consejería los incorpore. La consejería en el EDA Ujú, es, aparte de ser el depositario del proyecto, digamos, el que se va a quedar con el sistema, ujú, van a ser también aportadores de datos. Y vamos, sé por conversación interna de los que tienen planificado incorporar son estos. ujú, Nosotros para el caso de Repilot, lo que contábamos con lo que teníamos y lo que usamos básicamente es un modelo que ya generaron en un estudio científico en la Universidad de Córdoba, ujú, en agrónomo en la Universidad de Córdoba, con datos históricos de observaciones de muchísimos años y ellos modelaron esa fórmula y ujú, la publicaron en una publicación científica muy contrastada y nosotros utilizamos ese para hacer, pero a día de hoy no. Pues eso también incorpora para muchas más enfermedades ujú, y eso nos daría pie a hacer otros muchos casos de uso, pero todavía ujú. estamos en esa fase. De acuerdo, muchísimas gracias. Reitero las A, gracias. Un saludo. a Buen día. ustedes, Antonio. Pues muchas gracias. Ahora, Pablo, a ver si te podemos escuchar.
Parece que... Estás muteado, Pablo. Tienes que Entonces el habilitar el acceso... micrófono, Pablo. Dale a donde está el micrófono y le das a habilitar, que ahora mismo lo tienes cerrado. No sé si se ha caído, sale en espera. Puede ser. Bueno, sale... Ahora parece que, ¿no? Un segundo, pero como ha vuelto a Venga, yo lo permito. incorporarse, hay que permitir. Ahora. Ahora, Pablo, puedes habilitar tu micrófono. Te vas al micro y le das a... ahí en el iconito de micro dentro del Teams y lo puedes habilitar. Yo no sé si lo podemos nosotros habilitar directamente. No podemos silenciar si lo tuviera abierto, pero está habilitado, pero desmutear no podemos desmutearle. O si Si quieres escribirlo por no, el chat, Eso es. si no te va el efectivamente. micro. Bueno, parece que tiene algún problemilla técnico. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Mientras tanto. No parece que, como mucho, Pablo, si No. conseguimos. Si no es otra cosa, cualquier duda o inquietud que tengáis, pues podéis escribirnos por email bueno, a la dirección de Ágora, que si eso lo pasamos ahora por aquí mismo, por el chat. Tenemos el email de contacto, Marisa, si eres tan amable de ponerlo en el chat. Y bueno, ahí pues nos comentáis todo lo que necesitéis. Sí, el chat está desactivado, pone para la reunión. A ver, lo voy a poner en el de preguntas y respuestas. Ahí están los dos correos en el chat de preguntas y respuestas, tanto el de Eran como el de Ágora. Nos podéis escribir por allí cualquier inquietud y os la responderemos lo antes posible. Genial. Eso es. Así que nada, si Pablo parece que no conseguimos, si queréis que cerremos o esperamos un poquito, lo que queréis. Bueno, yo creo Mira, que Pablo podemos... ha conseguido preguntar. ¿Sí? De la plataforma 10 euros al mes para emprendedores y startups, preguntar a qué se tiene acceso y quiénes pueden acceder. Vale, esto yo creo que tiene que ver con las microcredenciales. Las microcredenciales se abrirán en la plataforma de la Universidad de Málaga. Concretamente es una plataforma de enseñanzas propias de la Universidad de Málaga y allí pues puede tener acceso cualquier persona matriculándose en el curso cuando se abran los periodos de matriculación y es una enseñanza que es a distancia, o sea, podéis hacerla desde cualquier sitio. Pero de momento no están habilitadas, lo que sea, lo hemos lanzado nosotros internamente y lo tiene que publicar la universidad. Luego otras preguntas que tiene Pablo. ¿Nos podríamos conectar a esta plataforma vía API para obtener esta información en mi cuadro de mando o app de empresa? A ver, lo primero, para conectar con esta plataforma tendrías que ser un participante e incorporarte a la plataforma, en este caso, del Espacio de Datos Agroalimentarios de Andalucía. Tenemos algunos servicios en este catálogo que son APIs disponibles que se pueden utilizar y se podrían conectar a cuadro de mando, como comentas. Lo que pasa es que el requisito esencial es eso. Primero incorporarte a la plataforma y nosotros tendríamos que emitir esas credenciales o esa identificación para que puedas conectarte a ese catálogo federado. En este caso, Marisa te puede proporcionar, Pablo,
nuestro catálogo de servicios, los costes que incluiría esta integración o incorporación en la plataforma y ya podríamos valorar, ¿vale? Pero sí, en definitiva, sí tenemos en este catálogo federado hay servicios que ya incluyen APIs que se pueden consumir. Y luego la siguiente pregunta, que la has contestado parcialmente, Sandro. Pablo actualmente es agricultor, que como agricultor puede acceder a estos datos. ¿Qué tendría que hacer? Pues un poco completando lo que ha dicho Sandro, tener acceso a la plataforma mediante una habilitación de la adhesión mediante una gobernanza que tenemos implantada, que es firmando un contrato de adhesión y luego contratando él o los servicios que queráis que tengáis dentro del espacio de datos. Nosotros ahora mismo el que estamos ofreciendo de cara al kit, aunque es perfectamente válido, aunque se acabe la convocatoria del kit, que es un servicio de incorporación que se te despliega el conector, se te provee la identidad, se te da una consultoría mínima para que sepas usar la plataforma, cómo subir datos, cómo negociar, toda esta parte que ha explicado Sandro en la parte práctica. Y tenemos el servicio que el catálogo os lo podemos compartir. Es de 7.500 euros masiva y básicamente ese es el flujo. Y una vez ya tengáis hecho el pago del servicio, se os habilitaría las credenciales de acceso al conector y básicamente es un poco, en resumen, la demo que ha hecho Sandro. Pero vamos, tendréis una parte de consultoría personalizada y luego aparte tenemos servicios de consultoría por si necesitáis algo más específico con respecto a vuestros datos, vuestras aplicaciones, cosas más específicas. Así Bueno. que no sé si hay más preguntas, en principio creo que no. Así que nada, damos por finalizada la sesión de hoy. Recordaros que os mandaremos a todos los que os tenemos en nuestra lista, por así decirlo, os enviaremos un correo con el siguiente webinar, que creo que es el 10 de abril. Y nada, esperamos veros también por allí. Muchas gracias por asistir y nada, seguimos en contacto. Un saludo para todos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias.